Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 28 de mayo de 2025. Para que se hagan ustedes una idea de lo complicado que está resumir todas las informaciones que se han producido en las últimas horas, cuando llegaba esta mañana a la redacción me miraba con cara de lástima Lorena López Lobo, que es una de las redactoras que me ayudan todos los días en este programa. Y cuando le pregunto, ¿por qué me miras con esa cara de lástima? Me dice, porque cuando te des cuenta de la enorme cantidad de informaciones que hay dispersas en tantos medios de comunicación y lo difícil que va a ser hacer un compendio, pues adquirirás conciencia de lo complicado que va a ser trabajar esta mañana. Bueno, en definitiva, digo, pues hagámoslo juntos, ayúdame, vamos a hacer un índice de qué es lo que dice cada medio que aporta a propósito de este clima cada vez más irrespirable de corrupción que se está adueñando de la vida política española. Entonces, lo primero, Lorena López Lobo, lo más destacado a tu juicio, que es lo primero que tenemos que contar. Cuenta hoy El Mundo que Leire Díez se reunió al menos en 2 ocasiones con el comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo, Rubén Villalba, acusado por la UCO de ser el nexo entre la trama y el Ministerio del Interior, para pedirle información sensible de altos mandos de la Guardia Civil al frente de las grandes operaciones contra el PSOE a cambio de protección judicial y de gestionar su rehabilitación en el Instituto Armado. Publican además varias fotografías que acreditan los hechos y que fueron tomadas en el restaurante de Leganés, donde tuvo lugar la primera cita el pasado 10 de marzo y una segunda el 26 del mismo mes. Leire confirma al periódico la existencia de las mismas y alega que el motivo fue que quería conocer al comandante de la Benemérita. En esta ocasión no hay audios que acrediten los encuentros porque la información que obra en poder del Mundo se basa en las anotaciones hechas por Rubén Villalba para recordar todo lo dicho en esas reuniones. En ellas se recoge, por ejemplo, que Leire Díez alude constantemente a que esto le interesa al PSOE y que los de arriba en el gobierno están al corriente, y le insiste hasta en 5 y 6 veces en que van a intentar invalidar por todos los medios el proceso judicial. Tras señalar distintos objetivos a batir, el primero de ellos, aunque no el único, el jefe de delincuencia económica de la UCO, Antonio Balas, la militante socialista plantea a Villalba 3 opciones para llevar a cabo el plan. La primera, que se reúna con Fiscalía para contar la dinámica de la UCO. La segunda, y preferida por Leire, poner al Cuerpo Nacional de Policía para destapar lo que la UCO y la Guardia Civil están sacando en las causas judiciales con la información que él pueda facilitarles. Y tercero, que Villalba se convierta en la mano derecha de la directora de la Guardia Civil para informarle de primera mano sobre lo que está pasando en esas unidades referenciadas y que ellos puedan así tomar medidas. Bueno, no está nada mal lo que cuenta el diario El Mundo. Conclusiones que a mí me vienen a la cabeza de manera espontánea. La primera, hombre, esto no es una periodista de investigación haciendo un reportaje a propósito de la corrupción, que es lo que nos decía ayer el abogado que sirvió de anfitrión de estas reuniones que hacía esta mujer. Primera consideración. Segunda consideración, ella, como habrán visto, por lo que nos cuenta Lorena, por lo que cuenta El Mundo, porque Lorena lo que ha hecho ha sido resumir la información del Mundo, habla en nombre del gobierno. Otra cosa es que efectivamente se pudiera haber apuntado ese tanto sin que nadie le diera derecho a hacerlo. Pero me parece que es llamativo la contundencia con la que dice están informados arriba, el gobierno propone y yo pues hago el trabajo sucio. Bien, hasta aquí, demostrable. De momento nada, pero sospechoso una barbaridad. Esto es, por lo tanto, me decía Lorena, lo más destacado. Pero, ¿y lo más nuevo, te pregunto, Lorena? Pues a ver, hay varios periódicos que amplían la lista de objetivos y cobra especial importancia las informaciones, Luis, que han publicado hoy sobre el fiscal Grinda. Además de altos mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los fontaneros del PSOE pretendían también desacreditar a fiscales que ellos no consideraban afines, entre ellos el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón y su subordinado, del que hoy se habla en muchos medios, el fiscal José Grinda, que trabaja con la UCO y que es además incómodo para los independentistas por haber participado en investigaciones como el caso Pujol o la trama del 3% del cobro de comisiones. De esto, Luis, hacen eco varios diarios, como decíamos, entre ellos El Confidencial y The Objective, que recoge un audio del encuentro de Leire Díez y Javier Pérez Dolcet con el empresario Alejandro Hamblin, en el que señalan directamente a Grinda como objetivo. Y esta para mí es súper importante para cuando este fiscal o lo que sea tenga que ir. Y es el tener lo que tengas que tener de Grinda en un papel y un boli, ¿vale? Que no sea lo que yo ya sé, ya tengo, ¿eh?
porque si es lo que yo ya sé, ya tengo, pues no sé cómo decirlo. ¿Vale? O sea, si le vas a decir lo que todo el mundo sabe, ya... No te preocupes. Vale, ya más entendí, que bien nos entendemos los de Bilbao. Ya os daremos un tutorial de por qué nos entendemos bien los de Bilbao. Ya, los de Bilbao se entienden muy bien y desde luego ella sabe cómo llevar el cotarro de esta operación. Vuelvo a repetir, si después de escuchar cómo se comporta, cómo se conduce, cómo habla, alguien sigue diciendo que es una periodista que está haciendo un trabajo de investigación sobre la corrupción en España, que venga Dios y lo vea. Bueno, hay alguna precisión interesante para que ustedes valoren por qué José Grinda era un objetivo tan preciado de esta trama de presuntos fontaneros del Partido Socialista. Aparte de lo que nos ha contado Lorena, efectivamente él puso en marcha la famosa investigación del 3% de la antigua Convergencia, ahora el partido del señor Puigdemont, y algunas otras causas, pero lo más importante es que llevó a prisión a Javier Pérez Dolcet, que es uno de los empresarios que están en estas reuniones cuyo contenido estamos conociendo durante los últimos días. Por lo tanto, había un ánimo claramente de venganza. ¿Y qué se decía de él o qué material había de él? Un presunto vídeo sexual del que se ha hablado durante mucho tiempo, que incluso fue objeto de una investigación judicial que de momento no ha llegado absolutamente a nada. Un vídeo que ha circulado por muchos medios de comunicación. Publicaba, no me quiero equivocar, Lorena, creo que El Español. El Español añadía así que Leire 10 llegó a ofrecer a varios medios de comunicación, uno de ellos El Español, este supuesto vídeo sexual de este fiscal, de José Grinda, aunque el periódico descartó divulgarlo porque podían estar cometiendo un delito, porque además no se identificaba bien las imágenes y, bueno, finalmente pues ese vídeo no ha salido a la luz. Bueno, es que no solo se lo ofreció El Español, es que hoy, por ejemplo, ha estado en el programa de Susana Griso en Antena 3 el director de El Confidencial, que es el medio que más informaciones está publicando desde hace 3 días, Nacho Cordero. Y entonces Susana le ha preguntado, ¿a vosotros también os ofrecieron ese vídeo sexual? Respuesta. Desde hace muchísimo tiempo es en esta ofensiva para acabar con Grinda. Esta fue una de las bazas que más ha circulado por los medios de comunicación y efectivamente, sí, también a nosotros se nos ofrecieron esos vídeos y de hecho una causa judicial que se ha seguido, que ha tenido sus trámites y bueno, es un tema muy escabroso donde se está utilizando la figura de una persona que se dedica pues eso, a defender a los buenos, un fiscal anticorrupción, con unos fines espurios, ¿no? Esta campaña de acoso y derribo contra Grinda. Bueno, pues así se las gasta Leire 10 y todos sus secuaces. ¿Qué más novedades interesantes hay en los periódicos hoy a propósito de este caso? A propósito de lo que decías de Grinda, Luis, El Independiente completa esta información, una noticia de Irene Dorta, en la que añade que el propio fiscal anticorrupción, Grinda, denunció a su superior, el fiscal jefe Alejandro Luzón, que un periodista le había puesto sobre la mesa una propuesta para encontrar trapos sucios sobre su superior, sobre Luzón, archivar una serie de procedimientos judiciales que afectaban al independentismo y buscar el origen de la investigación al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell. El fiscal lo interpretó como un chantaje, lo denunció y lo que le ofrecían a cambio era concederle un traslado a un destino extranjero. La denuncia terminó en Fiscalía de Madrid, se abrieron unas diligencias preprocesales, se hicieron algunas pesquisas, pero acabó archivándose. Bien, más cosas. Y luego también, Luis, hay otros pequeños detalles que se cuentan en algunos diarios, y es que no solo los altos mandos de la UCO y los fiscales estaban entre los objetivos, también había jueces. Dice Libertad Digital, Carlos Cuesta, que la cloaca también buscó mierda, entre comillas, trapos sucios del juez Peinado, y La Razón apunta que se interesaron también por políticos, entre ellos políticos del Partido Popular, concretamente del gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla. Bueno, pues estas son, digamos, algunas de las informaciones que hoy vuelven a añadir todavía mucha más confusión, mucha más polvareda, mucha más mierda, por utilizar las palabras con corrección a propósito de lo que estamos conociendo durante los últimos días. ¿Y cuál ha sido, ante este panorama, la actitud hoy de los actores de la vida política? Se atribuye a Leire 10 una proximidad con Santos Cerdán. Se ha dicho incluso que era su mano derecha, en la sombra, pero mano derecha, después de todo. Hoy le han preguntado a Santos Cerdán. Y fíjense lo que ha dicho Santos Cerdán. Con un solo brazo no tengo para tantas manos derechas, ¿no? Que con un solo brazo no tengo para tantas manos derechas. Leire es una militante y nada tiene que ver con Ferran ni con organización. Muchas gracias. ¿Lo esperas en el PSOE para que...? Por supuesto que no. ¿La van a expulsar del partido? ¿O abrir un expediente?
No ha querido contestar lo de expediente. Ahora les anuncio que sí que se ha abierto un expediente. Luego veremos cómo se ha ido, digamos, generando el ambiente para que finalmente la dirección del partido haya decidido abrirle un expediente informativo a Leire Díaz. Pero de momento, o por lo menos hasta ese momento, pues todo estaba enfocado a balones fuera. No entremos en el fondo de la cuestión. Y han visto ustedes como Santos Cerdán lo que tenía era un interés muy especial en desvincularla de cualquier relación con el partido. A pesar de que hoy, en esa entrevista que les contaba de Susana Griso a Nacho Cordero en Antena 3, le pregunta a Susana Griso en un momento determinado si es verdad que Leire Díez citó a los periodistas del Confidencial, antes de que salieran todas estas entregas, en la sede de Ferraz. Y efectivamente Nacho Cardero, el director del Confidencial, confirma que les citó en la sede de Ferraz y que fue él el que le dijo a sus redactores: no vais allí porque allí no pintamos nada, no tenemos ningún control sobre la situación, citarla en un bar cercano a Ferraz. Pero la cita inicial de Leire Díez era en la sede de Ferraz. No tendrá ningún cargo orgánico que le vincule en el organigrama con el partido, pero evidentemente tenía la capacidad para citar en Ferraz a los periodistas que después finalmente han ido destapando todo lo que vamos conociendo. Este es un dato que me parece que no es baladí. Bueno, a lo largo de la mañana, sobre todo si hacemos un repaso cronológico, hemos visto un intento por echarle agua al vino y por no entrar en materia. Hemos escuchado a Santos Cerdán. El primero que ha dicho: reflexionemos, o sea, esto no puede seguir ni un minuto más por este camino. ¿Quién ha sido? El de siempre, Emiliano García Paje. ¿Cree usted que el partido debería expulsarla ya? Bueno, yo creo que el partido está tardando, sinceramente, en tomar medidas más tajantes. Porque ayer el gobierno y el partido dejaba entrever que no había problema porque no hablaba en nombre del gobierno, no hablaba en nombre del partido. Ese plural que utiliza ella, ¿no?, que es lo que a mí personalmente me preocupa muchísimo y me da que pensar. Ayer se escudaban en que este era el planteamiento, que era una cosa suya, un outsider, ¿no? Pues hoy es que todos los vídeos lo que dejan claro es que habla en nombre de cargos del partido, de miembros del gobierno. Yo creo que hay que tomar medidas internas, pero es que creo que incluso hay que empezar a pensar si no es necesario acciones legales. Bueno, claro, es la opinión de García Paje, que es, digamos, el hombre más crítico dentro de lo que es el partido gobernante. No sé, si se hubiera quedado aquí, a lo mejor no hubieran llegado a más, no hubieran abierto ese expediente informativo, no tengo ni idea, nunca lo sabremos, a Leire Díez. Pero es que luego Cristina Narbona, que es la presidenta del partido, también ha dicho primero que conocía a Leire Díez y que estaba consternada por lo que había oído. Por lo tanto, ya se estaba generando un caldo de cultivo que ha derivado en una declaración de Bolaños en la sesión de control. Lo único que ha dicho, luego veremos cómo en la sesión de control el gobierno ha intentado mirar a otro lado y no coger el toro por los cuernos en ningún momento. Pero sí que ha habido un pronunciamiento muy claro de Bolaños. Escúchenlo. Este gobierno ni tolera la corrupción, quien lo tenga que pagar, que lo pague, ni tolera tampoco persecuciones injustas orquestadas por los ultras y por la derecha contra personas honestas que no han hecho nada solo por ser progresistas. Cuando hemos tenido noticia de algún indicio, de algún atisbo de un comportamiento irregular, hemos pedido responsabilidades políticas inmediatamente. Bueno, en este caso yo no sé si el adverbio es el adecuado. Inmediatamente no, porque estas informaciones llevan 3 días coleando. 3. Y hasta el tercer día no han decidido abrirle un expediente, que ya veremos después en qué acaba. 3 días, señor Bolaños, no de manera inmediata. Bien está, lo que bien acaba. Mejor eso que nada. Pero hombre, inmediatamente no, porque, insisto, ya lo que conocimos antes de ayer era lo suficientemente grave como para que el partido no se hubiera quedado cruzado de brazos o, silbando el puente sobre el río Kwai a la hora de disimular. Bien, les decía que en la sesión de control, porque hoy es miércoles y ha habido una sesión de control, la oposición, sobre todo el Partido Popular, ha querido hablar mucho de corrupción. Es verdad que era una sesión devaluada porque no estaba el presidente del gobierno y por lo tanto tampoco estaba el jefe de la oposición. De tal manera que el receptor de las preguntas más incómodas era Bolaños, el propio ministro de Justicia, y como vicepresidenta Yolanda Díaz. Yo creo que han sido los dos actores de la mayoría gubernamental que han tenido que soportar las preguntas más incómodas. Pero no se preocupen porque no se han metido en ningún berenjenal. Da igual lo que les preguntarán. Da exactamente igual.
y tú más. Ha sido siempre un día más la estrategia elegida por unos y por otros. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, enfrentamiento entre Semper, Borja Semper, portavoz del Partido Popular todavía, no sabremos lo que pasa en el Congreso, y el señor Bolaños. Le exijo hoy aquí que usted respalde el trabajo del teniente coronel Balas. Y le exijo y le pedimos que anime a la Guardia Civil a que siga investigando la corrupción, también la que afecta al presidente del gobierno, a su entorno y a su partido. Estoy convencido que usted y yo no podemos tolerar romper discos duros a martillazos, mandar un WhatsApp o un mensaje diciendo que apoya a un corrupto con 50 millones de euros en Suiza. Estoy seguro que usted y yo tampoco compartimos que se produzca el ciclo del bulo, porque ese ciclo del bulo lo que hace es inventarse noticias para que sean utilizadas políticamente por partidos como el suyo. Bueno, lo del bulo y las noticias inventadas no sé muy bien a qué viene, porque en realidad todo lo que estamos viendo está contrastado, porque está apoyado en vídeos y en audios. Nadie se lo está inventando. Estamos viendo a estas personas decir y actuar como el vídeo demuestra que actuaron y hablaron. Por tanto, no sé a qué se refiere el señor Bolaños cuando habla de noticias inventadas. Pero por lo demás está muy clara la estrategia. ¿Que tú me vas a hablar a mí de corrupción? Pues miremos tu historia y veamos cómo el Partido Popular en otra época pues tenía mangancias innumerables. Y esto que ha hecho el señor Bolaños como estrategia no lo ha hecho solo una vez. Lo ha hecho en otros rifirrafes parlamentarios esta misma mañana y luego, lo verán enseguida, también lo ha querido asumir como modo de respuesta la vicepresidenta Yolanda Díaz. Hemos escuchado a Semper y a Bolaños. Ahora vamos a escuchar a Manuel Cobo, que fue vicealcalde de Madrid, y al propio Bolaños hablando de corrupción. ¿No le parece cacería mafiosa la búsqueda rastrera de información contra la Guardia Civil? La ética, en palabras de dirigentes del Partido Popular, bueno, pues queda un poco desvirtuada a la vista de la historia que tienen ustedes a sus espaldas. Usted lo sabe perfectamente. Cientos de condenas por corrupción a dirigentes del Partido Popular. Bueno, Bolaños saliendo de los apuros utilizando el recurso de siempre. Ahora vamos con Yolanda. Les decía, en el Banco Azul era el señor Bolaños el ministro de más peso y la única vicepresidenta era Yolanda Díaz, que es de Sumar, que también tiene narices, que Sumar, que no es el Partido Socialista, en vez de marcar distancias con la corrupción, quiera asumir el argumentario del Partido Socialista. Ya sabrá Yolanda Díaz lo que hace. Yo me imagino que Yone Belarra y Pablo Iglesias estarán frotando las manos con verdadera fruición. Bueno, estaba claro que Yolanda Díaz iba a ser también objeto de las críticas y además aceradas por parte de la bancada popular. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, hablando de Yolanda Díaz, ha llegado a decir esto. La señora Díaz, para lo que ha quedado, para tapar la corrupción del Partido Socialista Obrero Español, esa es toda su misión. Es usted cómplice de toda la corrupción y la basura que salpica al Partido Socialista. Su silencio a cambio del coche oficial, la escolta y mucha moqueta, residencia oficial. Es usted tan culpable como Sánchez de las cloacas en las que está sumido el Gobierno de España y el Partido Socialista. No ha sido el único portavoz parlamentario del Partido Popular o el único, digamos, interviniente de la bancada popular que se ha dirigido a Yolanda Díaz en términos parecidos. ¿Y cuál ha sido la réplica que ha utilizado Yolanda Díaz contra sus contradictores? La misma que Bolaños. ¿Y tú más? Yo estoy de acuerdo con usted en que los españoles y las españolas tienen derecho a conocer la verdad. Empiecen por ustedes. ¿Nos pueden decir hoy quién era Mariano Rajoy? Fíjense ustedes, qué argumento más actual. Va al fondo de la cuestión, la señora Yolanda Díaz, para que vean ustedes que no es de todas maneras un verso suelto, no es un botón de muestra, digamos, escogido con mala idea por mi parte. Vamos a ver qué ha pasado en el enfrentamiento entre Elías Bendodo y la propia Yolanda Díaz. ¿Hasta cuándo usted y sus 4 ministros silentes están dispuestos a seguir apoyando a este gobierno de España con sede en Sicilia? Yo creo que en política no sirve todo. No sirve todo. Y la afirmación que acaba de hacer usted merece una rectificación. Bueno, es una referencia a Sicilia, que es una manera de decir naturalmente que se están comportando de una manera mafiosa. La palabra mafia yo se le he oído a no sé cuántos dirigentes, no solo de la bancada popular, también de Vox y también del sector crítico del Partido Socialista. Me parece que era ayer Emiliano García Paje el que hablaba también de comportamientos mafiosos.
Por lo tanto, tampoco termino de entender. Es más, es que no me quiero equivocar, porque cuando uno habla de memoria, a veces comete el error de equivocarse, pero creo que incluso en Podemos han utilizado esa palabra también para referirse a este tipo de conductas. Me extraña, por lo tanto, que Yolanda Díaz exija la rectificación de la referencia a Sicilia cuando la formula un parlamentario del Partido Popular. Pero bueno, en todo caso, de lo que se trataba era de demostrar la debilidad argumental defensiva de los miembros del gobierno cuando tienen que enfrentarse a informaciones que conoce toda España, porque ya están saliendo publicadas en todos los medios de comunicación, incluso en El País, por cierto. Es verdad que hay que buscarla muy abajo, o sea, no está muy destacada, pero ya El País se hace eco. Y además se hace eco contando que en el Partido Socialista están horrorizados, creo que es la palabra que utilizan, o consternados, algo parecido, por lo que está pasando. No hay ningún medio de comunicación que no se haga eco de esto. Son todo bulos, señor Bolaños, eso ya no lo sé. Bueno, y hay quien se ha quedado anclado en el argumentario, pero no es que se haya quedado anclado porque el argumentario haya cambiado sustancialmente, el argumentario sigue incluyendo también, como argumento defensivo, lo de la gran conspiración. Todo es el producto de una conspiración que ha puesto en marcha la fachosfera para acabar con Pedro Sánchez y con su gobierno. Escuchen a Óscar López. Aquí hay una campaña de acoso y derribo a un gobierno permanente y constante, pero tranquilidad porque este gobierno va a continuar y España va a seguir creciendo. Muy bien, y se queda tan ancho, o sea, probablemente se lo cree. Pero claro, no todos sus commilitones se lo creen. Y una vez más tenemos que hacer referencia al sector crítico del partido, es decir, a Emiliano García Paje, que es el que ha querido con cierta sorna referirse a estas declaraciones del señor López. Yo ya he visto muchas, llevo muchos años en esto, he visto cómo todo el mundo termina siempre diciendo que es una cacería, que es una campaña, que es una maniobra, todos, hasta Trump el último. Yo creo que sinceramente que es preocupante todo lo que puede venir. Bueno, pues es miércoles, es 28 de mayo de 2025, de corrupción se ha hablado mucho, pero ahora hay que completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Noticia de última hora. Según acaba de anunciar el primer ministro Benjamin Netanyahu, Israel habría matado al líder de Hamas, Mohamed Sinwar, de 49 años. Sinwar era el hermano del principal responsable del ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, Yahya Sinwar, que Israel ya mató el año pasado. Volvemos a España porque al menos 7 personas han muerto, entre ellas 3 niños y una bebé desaparecida al volcar un cayuco en el muelle de la Restinja, en el Hierro. Según confirman fuentes oficiales, en la embarcación viajaban unas 180 personas, entre ellas varios bebés, según señala Radio Televisión Canaria. Este es el primer cayuco que llega a El Hierro tras casi 2 semanas de parón en la ruta atlántica y un día después de la visita de un grupo de eurodiputados que avisaban de una calma tensa en Canarias. Paco Robaina. Según han relatado testigos de lo ocurrido, la tragedia se produjo cuando los ocupantes trataron de saltar de la embarcación, provocando que se hundiese de costado cuando estaban a tan solo 5 metros de tomar tierra. Los profesionales de Salvamento Marítimo y Cruz Roja, además de vecinos del pueblo, no dudaron ni un segundo en lanzarse al mar para intentar salvar la vida de los ocupantes de la embarcación. Por su parte, los servicios sanitarios en puerto también han asistido a las personas que habían caído al mar con todo el material y soportes de los que disponen, teniendo en cuenta la saturación que desde hace meses sufre esta pequeña isla canaria por la llegada constante de cayucos o pateras a sus costas. Y ayer dimitió Rafael Pérez, número 2 del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por motivos personales, todo en plena polémica por una presunta operación contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Hoy Marlaska, a pesar de las polémicas, ha querido agradecer y resaltar la trayectoria del propio Rafael Pérez. Es una dimisión que obedece a un trabajo extraordinario durante 7 años. Sabéis que primero estuvo 1 año y medio aproximadamente como director de gabinete. Se vino conmigo desde el primer día sin preguntar casi dónde íbamos y para qué íbamos, con una lealtad y profesionalidad máxima, y desde enero de 2020 secretario de Estado de Seguridad. Un puesto que, como todos sabéis, de una sensibilidad, complejidad y que exige una servidumbre personal también muy importante.
Y después de que la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea quedara ayer martes aplazada ante la falta de unanimidad, hoy han sido varios ministros los que se han pronunciado. El Gobierno ha asegurado que seguirá trabajando con los socios europeos para que se reconozcan en la Unión Europea las lenguas cooficiales, y Junts ha aplaudido su interés. Verónica Jorro. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reprochado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que no lograra ayer la oficialidad del catalán, del vasco y del gallego en la Unión Europea. Y usted, señor Álvarez, la pregunta es, ¿qué pinta? ¿Qué pinta Europa? ¿Qué pinta usted? ¿Qué peso tiene usted en Europa?, ha preguntado Rufián durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Álvarez se ha defendido de las críticas de Esquerra, insistiendo en que el compromiso del Ejecutivo es irrenunciable e irreversible. El compromiso de este Gobierno con que el catalán, el euskera y el gallego pasen a ser lenguas oficiales europeas es un compromiso irrenunciable, y además el camino que hemos iniciado ayer se llevó para adopción y 20 países europeos estaban ya dispuestos a ello, es irreversible. Tarde o temprano serán oficiales. Una implicación, la del Gobierno de Pedro Sánchez, que se cree el secretario general de Junts, Jordi Turull. Creemos que se está trabajando como se debe y esperamos que pueda haber noticias positivas. Sabemos que no es sencillo, pero por fin hay una implicación de todo el mundo que se debía implicar. En una entrevista en TV3, Turull ha explicado que sobre todo hubo un país discrepante y ha añadido que ahora toca aclarar las dudas de los estados que todavía muestran reticencias. Por otra parte, el Gobierno de España y Bruselas han intercambiado posturas distintas sobre el devenir de la operación con la que BBVA sigue intentando adquirir el Banco Sabadell, y la Comisión Europea no ve motivos para que el Ejecutivo bloquee o rechace la oferta pública de adquisición de BBVA sobre Banco Sabadell, y advierte que vigilará cualquier decisión que el gabinete de Pedro Sánchez adopte. Tras la inédita apertura de una consulta pública, el ministro de Economía ha decidido remitir el asunto al Consejo de Ministros. Además, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha criticado de nuevo a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por su propuesta de reducir la jornada laboral. Frente al titular de se reduce el paro, la realidad es que ustedes ocultan 1 millón de personas paradas en la estadística. Frente al titular de se reduce la temporalidad, la realidad es que ustedes han cambiado el concepto de temporalidad por fijos discontinuos que no trabajan. Frente al titular de reducir la jornada para vivir mejor, la realidad es que por unos pocos minutos al día los trabajadores van a ganar menos, las pymes van a tener más problemas y nadie va a vivir mejor. ¿Sabe para lo que ha servido el Gobierno del Partido Popular en España? Para llevarnos a la inefable cifra del 56% de paro juvenil, 1 de cada 2 jóvenes en desempleo. ¿Sabe para lo que ha servido? Para que con su reforma laboral alcanzáramos la cifra inefable de paro del 27%, 6.278.000 parados. Este Gobierno, con esa reforma laboral a la que ustedes han votado en contra, ha generado 3 millones de puestos de trabajo en España. Tras los últimos rumores, según fuentes de Bruselas, asegurando que el apagón fue intencionado por las autoridades españolas que intentaban evaluar hasta dónde podrían aumentar la dependencia de las renovables, la ministra para la Transición Ecológica ha vuelto a ser tajante en el Congreso. Niego, es falso, tajantemente falso, que el Gobierno estuviese haciendo ningún experimento. Aprenda cómo opera el sistema. Desde luego veo que lo desconoce. Los ciudadanos no merecen, desde luego, la irresponsabilidad de propagar y fabricar y ampliar bulos. Y ojo, porque las instituciones penitenciarias investigan la incautación a Miguel Carcaño de materiales prohibidos en la prisión de Herrera de la Mancha, donde cumple condena por el asesinato de Marta del Castillo. Ya por último, fuera de nuestras fronteras, el Kremlin ha advertido que cualquier futura reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, depende de que exista un acuerdo expreso para su celebración en el marco de las reuniones directas que han retomado las partes más de 3 años después del fallido intento previo. Según Zelensky, a la paz no es posible a corto plazo. En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.